¿Ahí te permite? Ahí está grabando. Bueno, perfecto, gracias. Gracias por grabar. Bien, les decía esto, se contraponen, voy a empezar, ¿no? Porque ahí está grabando la compañera. Se contraponen una a la otra. Una viene el optimismo pedagógico de todo lo que estuvimos viendo, revoluciones francesas, las dos revoluciones burguesas, la revolución industrial, y la otra viene de un poquito más adelante, de lo que empieza a ser la revolución industrial más que nada, en las teorías del conflicto. ¿Por qué? Porque como está basado en la teoría de Marx, ustedes saben que la teoría de Marx habla de la lucha de clases, pero la lucha de clases no nace así de la nada la teoría, sino el hecho de que, yo voy a resumir así muy cortito este tema para no adentrarme mucho, pero la lucha de clases ustedes saben que tiene que ver con el tema del explotador explotado, ¿no? El tema de los patrones y los peones, o lo que se podría decir la clase burguesa y la clase campesina, lo que hoy llamaríamos los ricos y los pobres, que en realidad fue toda la vida con distintos nombres, digamos, fue toda la vida lo mismo. Bien, las teorías del consenso hablan de una sociedad armónica, las teorías del conflicto hablan de que el conflicto es necesario para la sociedad. ¿Tá? Ahí se van contraponiendo. Las teorías del consenso tienen distintas teorías, ya que lo tengo acá, voy a utilizar este Power, que son funcionalismo tecnológico, capital humano, pedagogía por objetivos. Eso me parece que esa clase yo no llegué a darla, que fue la semana pasada. Yo la semana pasada no di clases porque no pude, porque tuve una reunión, así que esa me parece que fue la clase pasada, que no la di, que fue eso, funcionalismo tecnológico, capital humano, pedagogía por objetivos, ¿sí? En estas tres tipos de teorías, lo que nos habla ahí son distintos autores que van a basarse, ahí está Rocío, que van a basarse en la idea de la meritocracia, de que tenemos que ocupar un lugar, porque si no ocupamos ese lugar que debemos estar, no es armónico, ¿se entiende?, la sociedad. Ejemplos, para que ustedes vayan entendiendo. Estoy en teoría del consenso, no se vayan a mezclar. Ejemplo, si yo soy hija del dueño de una empresa, bueno, me van a criar como hija de la empresa, como hija, me van a mandar a un colegio donde me enseñen como hija de un empresario, que voy a aprender cosas puntuales que tienen que ver con ese tipo de lugares, ¿sí? También tiene que ver con dónde me mandan a estudiar. Y si yo soy pobre, digamos, voy a formar parte de lo que es de quien trabaja en esa empresa, bueno, mi enseñanza va a ser basada en eso, ¿tá? Bien, mal, más o menos, muchos diremos sí, otros diremos no, qué sé yo, eso dicen las teorías, no es una opinión propia, nada, no sé, no me voy a poner acá con opiniones propias, eso lo dicen las teorías. El funcionalismo tecnológico, se los voy a hacer corto, igual les voy a mandar el Power. El funcionalismo tecnológico habla de la igualdad de oportunidades y la inteligencia y la meritocracia. El capital humano habla de que el Estado debe garantizar que alguien estudie, porque el día de mañana se va a transformar en un capital que, si por ejemplo se transforma en médico, va a ganar un poco más de dinero, y si gana un poco más de dinero, ese dinero como que vuelve al Estado, ¿sí? O sea, invertir en la persona para que eso vuelva al Estado. Y la pedagogía por objetivo tiene como objetivo la mayor eficiencia, el mejor control. ¿Qué quiere decir? Que si yo programo cosa a cosa lo que vamos a ir haciendo, se supone que voy a tener... Ah, qué tarada, estaba poniendo esto y lo había sacado.
se supone que voy a tener mejores resultados, pero eso habla desde, por ejemplo, quién está dando clases, ¿sí? No tanto de quién va a recibir esa clase, ¿está? Eso es teorías del consenso. Teorías del conflicto, por otro lado, va a hablar de todo lo contrario a eso. Va a tener, dentro de las teorías del conflicto, las teorías neohegelianas, teorías crítico-reproductivistas. Dentro de las teorías crítico-reproductivistas va a estar la reproducción cultural, la reproducción económica, la división del sistema en dos redes y el principio de correspondencia. ¿Sí? Bien, en esta me voy a basar hoy, ¿tá? Eso no quiere decir de que no les vaya, les voy a buscar algún video ya grabado de teorías del consenso, o les grabaré uno, así no quedamos colgados. Igual esto está siendo grabado, así que seguro la compañera, vamos a ver cómo hacemos para que llegue a todos, si la compañera lo puede pasar, o si, bueno, o si tengo que intervenir yo de alguna manera y subirlo a algún lado. Bien, vamos a empezar por las teorías neo-weberianas. Teorías neo-weberianas nos habla de que a medida de que los niveles educativos van siendo cada vez más poblados, por decirlo de alguna manera, o sea, todos vamos pudiendo acceder a ciertas credenciales, se va creando como un nuevo nivel, digamos. ¿Cómo sería esto? Para que ustedes vayan entendiendo. Ejemplo, mis padres, por ejemplo, no se imaginaban la idea de llegar a la facultad a estudiar una licenciatura. Antes que yo, por supuesto, que estoy en la facultad, o sea, lo veo posible, pero antes, tipo mi abuela, mis viejos, que alguien sea licenciado en sus tiempos, era como una persona súper archi mega hiper respetable, que tipo había tenido como el privilegio de poder estudiar, porque en ese tiempo era la opción estudiar o trabajar, que muchos me dirán, bueno, en mi casa también, pero no es lo mismo lo que hablo a nivel sociedad. O sea, en ese tiempo no estaba la chance, los chicos salían a laburar a los 10, 11, 12 años, ¿sí? Mucho más en el tiempo de mi abuela que laburaban en el campo. Eso no quiere decir que dejaban de ser chicos, ni jugar, ni nada, como dice mi abuela, pero todas las mañanas tenían que ayudar con los animales, a levantar, no sé qué, que me cuenta mi abuela, cosechar las cosas, qué sé yo, que hacían en el campo. Ya en el tiempo de mi viejo eso no pasaba, porque bueno, no vivían en el campo, pero nada, mi mamá, por ejemplo, tuvo que elegir entre salir a laburar y ayudar en su casa, o tener que estudiar. Mi mamá tuvo que salir a laburar, tipo, no tuvo la chance esa. Entonces, ni siquiera la gente terminaba la secundaria. Por eso hoy día, por ejemplo, los fines están llenos de gente, o la secundaria de adultos, hay mucha gente grande. Porque en sus tiempos, si escuchamos sus historias, van a ver que les van a decir que en sus tiempos no se, o sea, no era algo normal terminar la secundaria siquiera, a veces ni la primaria, pero dentro de todo la secundaria no era normal. O sea, la gente no terminaba porque tenía que ir a laburar. Bueno, imagínense llegar a una licenciatura, era de élite, tipo, era de élite, por más que exista la facultad pública desde hace muchos años. Sin embargo, mi hermana mayor, que me lleva muchos más años, sí tuvo la chance de ir a la facultad, porque mis viejos ya, por ejemplo, pensaban diferente y tenían otra chance, ¿se entiende? Y mucho más yo, que yo soy mucho más chica que mi hermana mayor, casi 20 años, entonces tuve toda la chance del mundo, y mis sobrinos, por ejemplo, ya les parece normal que cuando terminen la escuela van a ir a la facultad, o sea, ellos mismos lo dicen. Sí, bueno, ahora cuando termine la escuela voy a estudiar tal cosa, o sea, piensan en seguir estudiando porque es algo ya normal, por lo menos en mi casa, porque yo ya voy a la facultad, porque mi hermana ya fue a la facultad, entonces es como que es algo un poco más normal. Para mi mamá es un orgullo que nosotros vayamos a estudiar, ¿entiende? ¿Qué pasó acá? Pasó que cuando se masificó y se empezaron a llenar las aulas de la universidad o de las facultades públicas, eso
fue tomando escala. Por ejemplo, había un montón de licenciados, entonces, ¿qué hizo la gente que no quiere o no le copa que ocupemos sus lugares? La gente que tiene plata, generalmente. No es en contra de ponerme de un lado y del otro, ¿eh? Es lo que sucede en el mundo, no, o sea, no pasa por tener una posición, digamos, acá, es lo que nos toca, digamos, es lo que pasa realmente. Esas personas lo que hicieron fue crear una credencial más que tenga que ser acreditable para estar en ciertos puestos. Ejemplo, la maestría, por ejemplo. La maestría es paga, no es pública para nada, no hay una sola maestría que sea pública, ¿sí? Como mucho encontraremos algún que otro posgrado que no sea pago, pero generalmente los posgrados también tienden a ser pagos. O sea, si nosotros nos queremos especializar, ya con ser licenciado solo no alcanza hoy día. Es como, sí, ¿encontrás laburo? Sí. ¿Sigue siendo precarizado en muchas situaciones? Sí. Más que nada en la parte, bueno, ya saben, en lo que es educación para los que recién empiezan, cobran un salario mínimo. Para las psicopedagogas, a menos que te pongas tu propia clínica, que tampoco es una cosa que la haces de un día para el otro, ni tampoco no hay que tener plata, hay que tener un montón de guita para poner tu propia clínica. Digamos que si trabajas en el ámbito público, está re precarizado la profesión, por más que seas licenciada. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque para acreditar en otros lugares hay que estudiar más, o especializaciones, o posgrados, y si alguien, por ejemplo, yo vengo y estudié una maestría, voy a tener mucho mejor puntaje que cualquier licenciado de universidad, y voy a tener una posición mejor, ¿se entiende? Les voy a dar un ejemplo, la facultad, que es algo en el ámbito en el que todos estamos. Ejemplo, alguien que tiene una maestría, que por ahí yo vengo, estoy en una cátedra, ¿no? Yo soy profe de una cátedra, soy licenciada, bien. Viene alguien que tiene una maestría y capaz que es adjunta o JTP. Y yo digo, yo hace, no sé, 6 años que estoy en esta cátedra y no puedo asumir como adjunta o JTP. No, ¿por qué? Porque la que viene tiene más puntaje, ¿se entiende? Entonces me ocupa un lugar mejor dentro de la cátedra. Así haga que yo hace 6 años que estoy en esa misma cátedra. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque su acreditación le vale por más puntaje. Entonces, hoy día, este es el mundo real en el que vivimos, donde como las facultades y las universidades se empezaron a llenar de hijos de trabajadores o hijas de trabajadores, entonces se acredita otra cosa para que tengamos que pagar o que tengamos que hacer una especialización o un posgrado. Eso no quiere decir que no consigamos laburo, vamos a conseguir trabajo. El tema está en lo que yo les digo, los lugares. Los lugares siguen siendo de aquellos que tienen la plata para pagarlo, ¿sí? Imagínense, y les estoy hablando de una maestría, imagínense un doctorado, postdoctorado y todas esas cosas, ¿no? Y todos los posgrados que tenemos que hacer y todas las especializaciones que tenemos que hacer, porque también a veces el tema, hay especializaciones que se pagan un montón, más que nada dentro de la psicopedagogía. Yo les cuento esto, ¿saben por qué? Para que ustedes entiendan esto de las nuevas corrientes. Por ejemplo, dentro de la psicopedagogía, el psicopedagogo laboral o la psicopedagoga laboral o el psicopedagogo forense o la psicopedagoga forense se paga mucho mejor que una licenciada en psicopedagogía clínica. ¿Por qué? Porque hay pocos. Pero la especialización forense y la especialización laboral solamente se paga, o sea, no se da en facultades públicas. En facultades públicas se da la orientación clínica o el profesorado. ¿Se entiende a lo que voy? Bueno, esto de las corrientes neurorianas, ¿qué tiene que ver con espiral educativo, fuga hacia adelante? Tiene que ver con todo esto que acabo de explicar. ¿Cómo sería una espiral, chicos? Ustedes todos conocen lo que es una espiral. Una espiral empieza, ¿no? ¿Qué quiere decir fuga hacia adelante? Una espiral empieza siendo una credencial, ejemplo, licenciatura, que le rinde a aquellos que tienen guita. Entonces, que, por ejemplo,
sobrepasa a un técnico. Bueno, durante mucho tiempo sirve. Cuando eso se masifica, cuando hay mucha gente que es licenciada, y ya hay muchos lugares, se hace la fuga hacia adelante, donde se crea otro espiral. Esa fuga hacia adelante es otra credencial superior a esa otra. El día que todos lleguemos al postdoctorado, se va a crear el post del postdoctorado, ¿se entiende? Siempre va a haber que pagar algo. O sea, nunca se va a permitir que cualquier hijo de obrero llegue a ciertos lugares. ¿Se entiende? No es mala onda, no es ortivez, así sucede en el mundo real, o sea, es así. Entonces, cuando, por ejemplo, no sé, la maestría se va a hacer un nivel superior, ya no te van a pedir la maestría. Como a todos llegan, entonces, bueno, se va a pedir un doctorado para que vos accedas a ciertas cosas. Cuando eso se masifique, se va a pedir un postdoctorado. Cuando eso se masifique, así sucesivamente. Todo el tiempo, espiral educativo, fuga hacia adelante, cuando se masifica. ¿Se entendió? ¿Se puede entender lo que dijo? ¿Lo que dije? ¿Lo que dijo quién? Yo. Ah, lo explico de otra manera, si no, ¿eh? Igual esto les va a quedar grabado. Pero lo que me molesta así del celu es que tipo no puedo hacer dibujitos como a mí me gusta, que hago siempre así en la compu y agarro cositas. Porque los dibujitos son mucho más fáciles de entender. Bueno, ¿esto se pudo entender? Está muy bien explicado en el Power, ¿eh? Estoy feliz de no haberlo borrado. Genial, gracias, gracias, gracias por responder. Si no me siento más sola que Mickey haciendo de estatua en Disney. Bien, reproducción cultural. Perdón, dentro de las teorías del conflicto nos encontramos con las teorías crítico-reproductivistas, que no sería raro, dado que estamos hablando de Marx, ¿sí? ¿Qué quiere decir crítico-reproductivistas? Que van a reproducir cosas, en este caso, lo cultural, lo económico, lo social, distintos tipos de marginación, para decirlo de alguna manera. Es la manera en la que Marx habla de ciertas cosas. Bien, reproducción cultural. ¿Sí? Acá tenemos la reproducción social y el arbitrario cultural. Esas son las dos palabras más importantes. ¿Qué quiere decir con reproducción social? Que la escuela va a reproducir aquello que pasa en la sociedad. ¿Se entiende? O sea, si un pibe es discriminado en la sociedad por ser, no sé, por no poder comprarse zapatillas o por las zapatillas que usa, porque se las da el Estado, no sé. Tipo, va a la escuela y todos ven que tiene la zapatilla del Estado, ¿no? Aunque vayan a una escuela del Estado, ¿eh? No estoy hablando de que... Va a una escuela del Estado. Y va con una zapatilla que le da el Estado, póngale, ¿no? Aquellos a quien no les da zapatilla al Estado porque sus padres pueden acceder a comprársela, van a cargarlo al pibe. Eso pasa en la sociedad, en los trabajos, que por ahí uno no lo cargan por esas cosas, pero sí por su ascendencia, no sé, cultural, ¿sí? Eh, por su idioma. Les voy a dar un ejemplo. Cuando decimos el paraguayo, el boliviano, vieron que muchas veces incluso hay canciones que hablan de que, chicos, le tengo que abrir a mi gata porque está llorando, por eso me da una lástima. Incluso hay canciones que hablan de que el que tiene una verdulería es el boliviano o la boliviana de la verdulería, ¿no? Y eso es una forma de reproducción cultural, ¿sí? El chino que tiene supermercado barato y lleno de ratas, pero al que todos vamos porque es barato, son reproducciones culturales, ¿se entiende? Acá no se adjudica si está bien o mal, sino que va a decir que eso va a pasar en la escuela. O sea, si va el pibe
que viene de Perú, o va un pibe que viene de Bolivia, o va un pibe que viene de Brasil, o lo que sea, se va a transformar en lo mismo. Va a pasar lo mismo, ¿sí? Bien. Y después tenemos el arbitrario cultural. El arbitrario cultural, como su palabra lo dice, es cuando arbitrariamente se corta o se da un recorte cultural, ¿sí? Este recorte, vamos a ver si tengo alguna palabra acá que me tire para... forma de ver y actuar el mundo, en principio... Bueno, no, lo que leí es como que... arbitrario cultural es como que dentro de la escuela se va a dar aquello que les convenga dar. O sea, solo un recorte cultural de lo que les convenga dar. ¿Sí? No se van a poner cosas contraposiciones dentro de la escuela, no dentro de la facultad. Les digo, porque por ahí usted asocia a la facultad y no. Recuérdense ustedes en la escuela. ¿Alguna vez le dijeron, este autor dice tal cosa sobre este tema y este autor dice tal otra? No, porque no les dan a elegir. Le dicen, vos tenés que leer a tal autor que dice tal cosa, y listo. Ay, voy a abrirle a la gata, me da lástima. Bueno, hija, ¿para qué tienes afuera? Dale. Vos tenés que leer a tal autor, tipo que te dice tal cosa, y es eso. Cuando se corte, volvemos por el mismo link. Nada más, ¿se entiende? Y eso lo vemos todos. Por ejemplo, ¿qué nos mandan a leer? ¿Qué autores nos mandan a leer? Si nos mandan a leer algo, no sé si siguen mandándole a mí. Yo me acuerdo que cuando iba en lengua te mandaban toda una listita de libros que tu mamá tenía que comprarte y tenías que leer a esos autores que te decía la maestra. Y se trabajaba con eso. Hoy día sigue existiendo la planificación, se los digo porque yo tuve que hacer planificación para fines, y sigue existiendo la planificación, y la planificación siempre la hace uno, es como, bueno, a mí para el fines como que no me bajaban una idea de lo que tenía que hacer, sino que me pedían la planificación, eh, me decían algunos temas que nada, que tenía que estar en el año que yo daba, pero no me decían, tiene que hacer tal cosa, tiene que hacer tal otra, por suerte. Pero dentro de lo que es la escuela y la educación formal, o sea, de los chicos, a lo que si ustedes tienen hijos los mandan, tienen una planificación y una cosa de temas que tienen que dar sí o sí, ¿sí? Y ahí elige la maestra también por dónde ir o el maestro por dónde ir. Eh, y eso es un recorte cultural, es un recorte cultural. Bien, reproducción económica. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Se va entendiendo? O no, no sé si me estoy explicando bien. Esperaría que sí. Si no, ustedes me dicen y yo lo explico de otra manera, no tengo ningún problema. Yo no explico 2 o 3 veces lo mismo porque doy por sentado que lo están entendiendo si no me dicen nada. Bueno, voy con reproducción económica. Recuerden que si se corta volvemos por el mismo link. Reproducción económica. Tenemos acá aparato ideológico del Estado. La reproducción económica tiene que ver con, siempre dentro de la escuela, porque estamos hablando de educación. Cuando hablamos de la escuela con la reproducción económica es lo que yo les decía antes. Ejemplo, va con la ropa medio grandecita porque es la que le pasa al hermano mayor, ¿sí? Tiene que ver con que hay algunos, y les hablo de escuela pública con escuela pública solamente, algunos que, qué sé yo, el papá o la mamá laburan un poco mejor y le pueden comprar zapatilla, mochilita, qué sé yo, no sé, la cartucherita, todos los lapicitos nuevos, se ríen de aquel otro que tiene los lapicitos usados, todo chiquitito, uno de cada pueblo.
porque le prestó el hermano, o se los dejó el hermano, el primito del primito del otro primito, y la mamá no tiene la chance de comprárselo, usa siempre la misma mochila, que por ahí está rotita, lo que sea, o no, pero ya hace 2 o 3 años que la usa, los pibes son bastante creer en ese sentido también de fijarse. Y se transforma en esto, ¿no? Y también pasa en las casas, tipo, el comentario que a veces suele suceder es que, ay, fulanito, pobrecito, que la mamá no tiene plata y no come, o come una vez al día, o no le puede comprar, vamos a regalarle a fulanito que no está mal, pero si yo lo hago en un sentido solidario, pero no por ponerme en esa posición, ¿no? Cuando regalo usado también, tipo, enseñarle a mis hijos o a mis hijas por qué hago tales o cuales cosas, ¿vieron? Tipo, regalar lo que ya no uso para algún compañero o compañera, bueno, tiene que ver con esto, con que el hecho de la reproducción económica tiene que ver con el lugar que vamos a ocupar entre la sociedad. Eh, con esto de que se reproduce dentro de la escuela lo mismo que pasa en la sociedad. O sea, puede que que tiene un poquito más de platita, que se compra, puede, ¿no? Siempre que pasa en las circunstancias, en todas las circunstancias. Que no se puede comprar la mochilita, que esto, que el otro, termine siendo el empleado de este otro que tiene más chance, qué sé yo, y la mamá le termina poniendo para que trabaje, o él mismo, qué sé yo, tiene más posibilidades de estudiar algunas cosas, qué sé yo, y termina poniendo, no sé, una concesionaria y aquel otro termina siendo el empleado, ¿sí? No siempre, no podemos generalizar, pero acá lo que dice es, va a haber una reproducción económica de lo que es la escuela a lo que es la sociedad en su generalidad, ¿sí? Como bien les digo, puede que ocupen el mismo aula, de la misma escuela, de la misma ciudad, del mismo barrio, y hay ese tipo de reproducción. Imagínense, ¿no? Por ejemplo, yo le voy a dar un ejemplo. Yo vivo en Lavallol, iba a una escuela en Turdera. En mi escuela era la clase media, ¿no? Así se dividía, ¿eh? A la vuelta teníamos 2 escuelas privadas, donde iban los pibes bien, decíamos nosotros, estábamos nosotros, que éramos la clase media, digamos, y después había otra escuela que iban todos chicos que a veces no podían ni llevar el guardapolvo, llevaban el guardapolvo sucio, o iban con bolsita a estudiar, yo me acuerdo, los cruzábamos, ¿no? Y las mamás siempre aspiraban a que sus hijos vayan a la escuela donde yo iba. En la escuela, la otra que yo les cuento, había comedor, en la mía no, porque no necesitábamos, digamos, o por lo menos no todos, había compañeros que sí, como pasa en todos lados, y después estaban las escuelas privadas, ¿sí? Y todos estábamos uno a la vuelta del otro, o sea, ahí en Turdera, ¿se entiende? Las escuelas estaban una vuelta del otro, o sea, nosotros íbamos a la plaza y estábamos todos juntos, ¿se entiende? Pero después nos dividíamos en escuelas, y eso hace la educación, por ejemplo, yo me acuerdo que había pibes que iban a la escuela privada, que eran los de mejor promedio de mi escuela, que les daban una beca en la escuela privada, y nos cruzábamos en la plaza. Y por ahí los pibes decían, no, tengo que estudiar un montón, me dieron un montón de tareas, por ahí no tanta, y a los otros pibes, a gatos si llevaban el cuaderno, o si lo tenían, o ni bola, ¿se entiende? O no, yo vengo porque le tengo que llevar el tupper de comida a mi mamá, para mis hermanos, 850 hermanos, ¿se entiende? En mi escuela también pasaba que había hermanos, así que tenían muchos hermanos, pero era uno, qué sé yo, cada 3 aulas, póngale, ¿se entiende? Eso es reproducción económica. O sea, estábamos todos ahí, en el mismo barrio, en el mismo lugar, en la misma plaza. Y éramos todos diferentes al mismo tiempo y nos educaban distinto a todos. ¿Se entiende? Bueno, eso es la reproducción económica. Cuando se educa a, ya les digo, no podemos hacer en la generalidad o en su totalidad, capaz no todos, pero se da en la mayoría generalmente que sucede de esa manera y que se enseña distinto, hasta la forma de vestir, la forma de hablar, la forma de peinarse. Hoy día no sé si están así, por lo menos en el tiempo que yo iba era todo diferente y se notaba mucho la diferencia.
nada, se nos educa para ocupar cierto rol o cierto lugar dentro de la sociedad, ¿sí? Eso por lo menos es lo que dice la reproducción económica. ¿Se entendió eso? O no sé si yo lo expliqué bien. Siempre doy ejemplo porque tipo, me parece que todos hemos pasado por la escuela y tendemos, capaz cuando hablamos o leemos, recordar ciertas cosas nuestras que nos pasaban en la escuela, porque si no tenemos ese camino, digamos, escolar, no estaríamos acá, primero, porque nos piden el título, y segundo, porque no podríamos bajarlo a la realidad, ¿no? Cada uno habrá vivido una realidad distinta, capaz ustedes fueron a una escuela privada y nada, y ahora van a facultad pública y por ahí, qué sé yo, no sé. Y todos convergemos en el mismo lugar, es lo que yo decía antes, o sea, todos terminamos convergiendo o estando en el mismo lugar, o no, según. Eh, Después tenemos la división del sistema en dos redes. Esto tiene que ver con una red primaria profesional y una red superior, ¿sí? Se me hace que se nos va a cortar. ¿Cuánto ustedes que ven? Yo no sé dónde se mira, chicos. ¿Ustedes que ven? ¿Cuánto nos queda? A ver si me da para explicar esto. Ay, toqué algo. Parece que no tiene que tocar ahí. Bueno, no sé si... No sé cuánto nos quedará. Menos de un minuto, sí. Bueno, entonces... Una compañera. Bueno, decía, tenemos dos caminos en la división del sistema en dos redes. Red primaria profesional, red secundaria superior. ¿Está? Bien. La red primaria profesional es la que se va a educar a los hijos de obreros para seguir ocupando ese lugar o para trabajos manuales. ¿Está? O sea, para hijos de obrero, lo que yo les dije antes, creo que al principio cuando empezamos a hablar de esta teoría, que tiene que ver con la educación de poner en su lugar, digamos, a el lugar que le va a ocupar, según donde vaya a estudiar y demás, ¿sí? Generalmente se, se hace como esto de, bueno, el que va a la escuela privada o semiprivada y aquel que va a la escuela del Estado. Y a veces no tiene que ver mucho con aquel que va a la escuela del Estado o aquel que va a la escuela privada o semiprivada, sino que tienen diferente, o sea, contando que la escuela privada es una empresa, entonces tienen diferentes, se le baja diferente currículum, ¿se entiende? No es que se hace a propósito. En realidad sí se hace a propósito desde el Estado, pero se le baja un currículum porque en realidad las escuelas privadas son empresas. Empresas de alguien que puso una escuela privada, ¿puedo ir yo, Cintia, y poner una escuela privada? Sí, ¿se entiende? Y en mi escuela privada yo admito a quien quiero. Y se da la educación basada o con una mirada en lo que a mí se me cante. ¿Tá? Es como si yo hoy pusiera un instituto donde se estudie psicología y sus derivados y pongo la mirada o me asiento en una mirada, en una forma de dar la psicología. ¿Se entiende? Bien. Eso es una escuela privada. Entonces, ¿qué pasa? No es que nosotros cuando hablamos tendemos, yo fui a escuela privada y fui a escuela pública, por ejemplo. Fui a una semi privada y una pública. Realmente, o sea, yo tuve educaciones distintas. Cuando yo estuve en la semi privada, aprendí inglés desde primer grado. Cuando yo me cambié a la escuela pública, recién veía en inglés en cuarto grado, o sea, todo lo que yo ya había visto, e incluso, por ejemplo, fue como un repetir año, porque el año que a mí me cambiaron fue idéntico al año que los chicos, o sea, recién estaban por ver ciertas cosas que yo ya la había visto. Por ejemplo, multiplicar desde primer grado, desde el jardín. O sea, se multiplicaba desde el jardín, aunque no lo crean. Y los chicos de la escuela pública no sabían multiplicar, o sea, todo lo que yo sabía.
era una forma, o sea, no tiene que ver con eso, con un currículum que se baja. Bueno, esto tiene que ver con esto de la red primaria y la red secundaria. O sea, se va a, bajar diferente currículum para cada lugar a donde uno va a estudiar, ¿sí? ¿Se entiende? Por eso, por ejemplo, las privadas a veces tienen más idiomas, o pueden tener intercambio con otros países, incluso cuando llegan a la secundaria y demás, que por ahí las públicas no pueden hacer eso, ¿sí? Eso no quiere decir que sea mala calidad de enseñanza la escuela pública, es simplemente que se los educa distinto. O sea, nosotros aprendiendo esto nos podemos dar cuenta de que no es mala calidad de enseñanza, porque incluso yo me acuerdo, una profesora de una materia que es más avanzada, que es de la licenciatura, una vez en la clase preguntó, porque estaban ahí con el tema de pelea de escuela pública, escuela privada, y la profesora preguntó, si todos los que estamos acá tuviéramos la posibilidad de mandar a nuestros hijos a una escuela pública o semipública, privada o semiprivada, ¿a dónde lo mandaríamos? Y todos nos quedamos mirando como diciendo, y a la privada o semiprivada, ¿por qué? Y todos defendían la escuela pública. No es acá cuestión de poner uno contra el otro. Es que existen estas, o sea, estos dos caminos, ¿sí? Existe. Incluso nosotros, siendo a universidad pública, no es lo mismo que universidad privada. Y en muchos lugares se pide el título de tal universidad puntual y por ahí es una privada. ¿Se entiende? Porque también se le da la calidad de enseñanza o la exigencia de enseñanza que se les cobra, ¿se entiende? Entonces es como que se espera cierto lugar. Esto existe, es real y pasa en todos los grados de enseñanza, ¿está? Bueno, y la red secundaria superior es lo que le dije, que prepara. Bueno, acá, cuando ustedes lean el texto van a encontrar la palabra clase burguesa, que para nosotros por ahí no es una clase burguesa, basta con que, no sé, una madre, un padre gane más o menos bien y puede mandar a sus hijos, qué sé yo, a una universidad, si tienen un único hijo a veces, hay un montón de cosas que hacen y que tienen una apertura a que alguien pueda acceder a cierto tipo de enseñanza, ¿se entiende? No hace falta ser de la clase burguesa a veces, ¿sí? Igual en el texto ustedes van a encontrar clase burguesa. No, no. No, no te perdiste de mucho. Pero igualmente quedó grabado por una compañera que lo está grabando. Desde acá podés enganchar igual. Em, ya les digo, bueno, acá donde dice red secundaria van a encontrar la palabra clase burguesa, que nada, se puede dar incluso, qué sé yo, nosotros que podemos tener un buen laburo, un único hijo y nada, decidimos mandarlo a X escuela o qué sé yo, pagarle la universidad X, lo que sea. O que el mismo pibe labure bien cuando va a la universidad y qué sé yo, viva con sus padres y se pueda pagar la universidad. Principio de correspondencia. Diferencias sociales y distintos niveles educativos. Principio de correspondencia se llama. ¿Qué me quiere decir? Que algo va a corresponder con otra cosa. ¿Qué será? Algo que tiene que ver con la escuela y la sociedad, lo más probable. ¿Sí? Porque todo el tiempo estuvimos hablando de eso. Ya doy por anticipado que tiene que ver con eso. Entonces, dice, ¿qué tiene que ver con la correspondencia que te da entre las relaciones sociales, ¿sí? Y lo que va a pasar dentro de la escuela o las relaciones que se establecen dentro de la escuela? Ustedes me van a decir, todas son medio parecidas. Sí, todas son medio parecidas porque todas son críticos reproductivistas, o sea, todas van a tener que ver con la reproducción social y la reproducción de la escuela. Todo va a pasar por el hecho de que se va a reproducir lo mismo que pasa a nivel social dentro del aula, dentro de la escuela en su generalidad, ¿sí? Incluso con las maestras, generalmente. Eh, Acá tiene que ver con cómo se educa, o sea, esto a nivel educativo, digamos, van a ver que según la escuela es lo que aprenden con reglas de comportamiento. A ver, les voy a explicar algo. Cuando nosotros vamos a la escuela, como es un sistema de disciplinamiento, que eso lo vimos en Pinot,
el primer texto iba a decir, sí, que hablaba re mal la pobre. El primer texto que vimos, el de Pinot, habla de esto, de que la escuela es un sistema de disciplinamiento social, ¿sí? Bien, ahí tenemos las 17 piezas que nos muestran el sistema de disciplinamiento social. Perfecto. Vamos a tomar un poquito de ahí de Pinot y vamos a unir esto que habla del principio de correspondencia. ¿Por qué? Porque tiene que ver este principio de correspondencia con cómo yo voy a ser educada para salir al sistema laboral. ¿Se entiende? A mí me van a educar para obedecer, ¿sí? No para ser sumiso, sino para obedecer, que son cosas distintas. Una cosa es ser sumiso y otra cosa es obedecer. Esto es un sistema de disciplinamiento que no es que siempre voy a agachar la cabeza, como se dice, ¿no? Sino que voy a saber entender cuáles son las reglas de mi trabajo, porque ya entendí las reglas de la escuela. ¿Quién manda? ¿Cuál es mi lugar dentro de esa escuela? ¿Quién es el que sabe o quién no sabe? Y yo, como estoy en la posición de alumna, nunca sé. El que sabe es el otro, el que me tiene que enseñar es el otro. Bueno, estos sistemas que se dan en la escuela, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, inspectora, directora, vicedirectora, maestra, bueno, además de que son todas mujeres generalmente, o inspector, director, directora, después ya sí, vicedirectora, vicedirector como mucho, y ahí sí, ya empezamos maestra, 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 maestra. Cuando ustedes van al trabajo, fíjense cómo esto se pasa con el dueño de la empresa, ¿sí? El gerente, qué sé yo, después tienen 800.000 arriba de ustedes y ustedes que recién entran, que son los que hacen, qué sé yo, doblan sobres, no sé, ¿se entiende? Y viene un tipo o una tipa que viene, te grita y te dice que hiciste mal, cómo doblaste el sobre, qué sé yo, ¿sí? Sí, tal cual, sí. Son todos parecidos. Es que sí, porque en realidad las piezas de Pinot lo que nos muestran es el sistema de disciplinamiento, que nos enmarca, nos muestra el día de mañana en cualquier lugar de la escuela donde nosotros trabajemos, en cualquier posición. Y después nosotros nos transformamos también en eso, porque no crean que nosotros somos, ay, pobrecito, pobre ovejita que no sabe lo que hace. El día de mañana a nosotros nos toca ser inspector o inspectora y nos transformamos en eso, porque nos transforma el sistema. Muchos dicen, no, yo voy a hacer la revolución, voy a cambiar el sistema. Y el sistema sigue funcionando, porque quiere decir que hay gente que se está adaptando a Cintia hacía la revolución en cosas. No graben esta parte. Pero es verdad, o sea, el sistema sigue funcionando de la misma manera, porque quiere decir que hay gente que un día dijo voy a hacer la revolución y nunca hizo la revolución, o sea, se siguió adaptando a lo mismo. ¿Se entiende? De hecho, yo he conocido inspectoras que le ponían palos en la rueda para que la gente estudie a las escuelas, para admitir, para no admitir, para formar esto, para formar lo otro, te lo juro. Si eso existe es porque alguien se adaptó. Y eso puede seguir existiendo, ¿está? Así que no crean que nosotros vamos a hacer la revolución. Capaz sí, y ojalá sí sea. Pero nada, uno se termina amoldando porque no te queda casi otra. O sea, cuando vos sos maestra, sí o sí le tenés que hacer caso al inspector, a la directora, a la vicedirectora, a toda esa batería de gente que te viene a decir lo que vos tenés que hacer. Lamentablemente es así. A menos que yo cierre el aula y haga lo que se me cante, que es, bueno, los que trabajamos en docencia sabemos cómo es cerrar la puerta del aula y que mi aula se transforme en mi lugar de trabajo con aquel otro que tengo enfrente. ¿Se puede lograr? Sí, pero va en cada persona. Bueno, esto tenía que ver con el principio de correspondencia que yo le decía recién. Corresponde lo que nosotros vamos a aprender, todos estos sistemas de disciplinamiento, cuándo callarme la boca, cuál es mi horario para ir a comer, y tantas otras cosas que luego hago en mi trabajo, ¿sí? Y después se me va a compensar con un sueldo. A veces es un sueldo de mierda, pero sueldo al fin, ¿no? Vivimos con eso. En fin. Eh, bien,
No, listo. Ahí terminamos. Principio de correspondencia. Bueno, preguntas, dudas hasta acá. Con lo que hemos visto. Saquen la parte en la que yo nada, hago la revolución y ustedes díganme si tienen preguntas, dudas sobre el texto, que no tengo problema en... Igualmente voy a descargar esto porque vaya a saber uno dónde está. Si es que lo descargué en algún momento. Como verán, soy bastante desastroso para las cosas. PDF, bien. ¿Alguien me quiere hacer una pregunta? Ahora miro el chat, porque vieron que entre que me estoy llevando medio mal con este tema. De que estamos acá con el celu. ¿Todos son parecidos? ¿No? ¿Listo? ¿No? Bueno, ¿tienen algún trabajo para hacer o algo que yo pueda ayudar? ¿O me lo quieren pasar? Sí, sí que será. ¿Sí tienen un trabajo? O... Si tienen un trabajo, lo que propongo es que me lo pasen y yo lo pueda ver. Y si es el autor de consenso sería Durkheim. Sí, el autor, entre comillas, porque en realidad se toma la teoría de Durkheim para crear o para llevar adelante. La teoría se basa en lo que dice Durkheim, sí. Ahora sí, te digo sí. La teoría se basa en lo que dice Durkheim en cuanto a la sociedad. Se toma de ahí y se crea esta teoría para la educación. Después, cada una de las teorías dentro de las teorías del consenso tiene un autor o autora. No, son todos hombres. La del funcionalismo tecnológico, capital humano, pedagogía por objetivo, son todos hombres. Bien, les decía esto. Si tienen algún trabajo, lo que propongo es que me lo pasen. Y si es solo de su profe, ustedes ya tienen los links de los profes. Entonces, nada, háblenme por el grupo de su profe y digan, che, sí, mirá, a nosotros tal profe, este profe, o sea, el link de su comisión, háblenme ahí, así no confundimos a todos los demás, y me dicen, este profe o esta profe nos mandó esto, ¿sí? ¿Nos podés dar una mano con esto? Entonces, los ayudo. Si yo veo que me lo dicen en todas las comisiones, quiere decir que se los mandaron a todos. Si yo veo que son algunas comisiones, ayudo en la comisión que es y listo. Y no mareo a nadie. Bueno, los voy a dejar, los voy a abandonar. 17:10, perfecto. Así sigo rumbo a la próxima clase de apoyo, que es a las 18. Y bueno, si tienen dudas, preguntas, qué sé yo. Y ahora les paso el power para no olvidarme, porque la verdad, ustedes saben que yo me olvido de todo, así que si no lo saben, lo están sabiendo en este momento. Así que la idea es hacerlo lo antes posible. Ya se los paso así, no me olvido. Bueno, esperen que enganche acá. WhatsApp. Ahí está. ¿Está? Quien grabó la clase, después decinos qué materia doy ahora de intro a la práctica, a las 18. Quien grabó la clase, después decinos cómo hacemos para saber la clase. No sé si la vas a guardar en un drive y todos podemos acceder o cómo hacemos. Después avísame eso, así todos los compañeros y compañeras saben. Bueno, los y las abandono. No sé si hay varones. Y tampoco me va a ver mucho porque no quiero toquetear mucho el celu. Gracias por sumarse a la clase. Si ahora veo cómo se grabó y te lo pasó. Listo, buenísimo, dale. Nos vemos, chicos, chicas, en la semana que viene.